Libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a estar meditando, hermanos, en esta época que viene, en este tiempo. Pero rápidamente quiero introducirme al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, y fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Que Dios, hermanos, le damos gracias a Dios por esta linda palabra, por estas bellas palabras de vida, estas bellas palabras que quedó aquí escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, útil para instruir en justicia. Dice la palabra, para que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos, y vamos a introducirnos al tema. Estamos a punto de comenzar, hermano, lo que se le conoce como la Semana Santa. Algunos, hermano, la llaman la tan esperada Semana Santa. Porque muchos, hermano, en esta fecha, esta semana que se le conoce es un tiempo, hermano, que lamentablemente muchas personas, la gran mayoría de las personas en esta época, hermano, para ellos el significado de la Semana Santa, para ellos son vacaciones, son tiempo para ir a la playa, para divertirse del descanso. Muchos les dan sus descansos y muchos están esperando y dicen: voy a obtener mis vacaciones de Semana Santa. A muchos esta semana para ellos es ir a la playa, divertirse, andar con mujeres, andar en lugares, porque para ellos eso es lo que significa la Semana Santa, la gran conocida Semana Santa. Pero para nosotros como cristianos, hermano, más que una época de vacaciones, más que una época solamente de andar divirtiéndose, de andar paseando, de andar en la playa, de andar en las piscinas, de andar en cualquier otro lugares. Para nosotros la Semana Santa es una época, queridos hermanos y amigos, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros meditemos y entendamos primeramente que lo que significan estas palabras tenemos que entender. ¿Qué significa realmente la Semana Santa? Es el proceso, hermano, que permite en nosotros, como seres humanos, pensar detenidamente en algo o llegar a la conclusión, hermano, y de tomar decisiones nosotros como seres humanos, ya que Dios ha colocado en el ser humano las emociones en nuestro ser, en nuestra alma.
Y nosotros, como dice la palabra de Dios en Efesios 1:13, que cuando oísteis el mensaje de verdad y lo creísteis, dices, fuisteis bañado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creísteis, muchos estarán oyendo el mensaje de salvación, muchos estarán oyendo el evangelio, la palabra de Dios, el mensaje para que sus almas sean salvas, pero muchos van a tomar la decisión o van a tomar decisiones correctas de buscar a Dios mejor, de servir a Dios de mejor manera y no hacerlo solamente por costumbre, no hacerlo solo por tradición. Hoy en día, lamentablemente, hoy hasta en las iglesias cristianas están esperando este día, lo que es la Semana Santa, y tienen muchas costumbres y recuerdan, y qué bueno. Pero muchos ya solamente lo hacen de igual manera por tradición y no lo hacen con una forma de reflexionar, de meditar y entender lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que meditar, hermano, en el amor de Dios manifestado hacia nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos que meditar en ese gran amor. Tenemos que meditar en el gran amor del Padre, hermanos, en el amor del Padre Celestial que nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, para que todos nosotros los pecadores que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna, pudiéramos nosotros tener ese privilegio de acercarnos a Él, podamos nosotros comprender y entender ese gran amor. Dice la palabra de Dios que ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado nos separaba, el pecado nos apartaba de Dios y nos sigue apartando aún si es que no venimos a Jesús para que Él perdone nuestro pecado, para que Él limpie nuestro pecado y así podamos tener acceso a Dios por medio de Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre, dijo el Señor Jesucristo, si no es por mí, dijo el Señor. Tenemos que meditar, hermano, en el amor incondicional de nuestro Dios. En este gran amor, hermanos, incondicional, y que supera todo amor que cualquier ser humano pudiera tener para con alguien. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 7. Dice la palabra de Dios, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, dice, versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo quizás pudiéramos estar dispuestos a entregar nuestra vida, pudiéramos estar dispuestos a morir por alguien. Y quizás nosotros podríamos decir, no, pues yo estaría dispuesto a morir por mi hijo. Yo estaría dispuesto a morir por mi padre. O podría estar dispuesto a morir por mi mejor amigo, por mi pariente, por alguien cercano a nosotros. O quizás por alguien que digamos nosotros, por este sí vale la pena morir. Pero nosotros tenemos que entender que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él vino y murió, no solo por los que Él quería. Él vino y murió, hermanos, aún por sus enemigos, aún por aquellos que lo abofeteaban, aún por aquellos, hermanos, que lo escupían,
aún por aquellos hermanos que blasfemaban en contra de él. Jesús, estando en la cruz, él clamó y dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero si nosotros, hermano, fuéramos y dijéramos: voy a morir por alguien, pero nosotros moriríamos por alguien de nuestra familia, moriríamos por alguien, ¿verdad? Que digamos: no, este sí se lo merece, este sí vale la pena morir. Pero Jesús, hermano, murió aún por aquel hombre que lo intercambiaron en aquel día. Cuando decían: ¿a quién queréis que suelte? ¿A quién queréis que dejemos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente decía: a Barrabás, a Barrabás. Aún Jesús, en ese gran amor, él estaba muriendo por ese criminal. Aún Jesús estaba muriendo por aquel asesino, por aquellos que lo golpeaban y lo bofeteaban. Jesús murió por cada uno de ellos. Y nosotros como cristianos tenemos que reflexionar, hermano. Y tenemos que llegar a esta pregunta o preguntarnos nosotros mismos. Y nosotros, hermano, entendiendo y motivado por el amor del Padre Celestial, que entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Dice la palabra que siendo pecadores, siendo lo peor, andando todos descarriados, cada quien hacía lo que le daba la gana, pero aún así Jesús murió por cada uno de nosotros. Y nosotros que podamos reflexionar y entender qué estamos dispuestos nosotros a entregar de nuestra vida en respuesta a este gran amor. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a entregarle al Señor en respuesta a este gran amor incondicional? ¿Usted se imagina el Señor que solamente viniera a buscar a los justos? ¿Que solamente viniera a buscar a las personas justas y buenas? Estaríamos perdidos, estaríamos destituidos, pero así lo dice la palabra. Y la Biblia dice que no hay ni aún un justo, que no había ni un justo. Y Cristo vino a morir. Tenemos que meditar, hermanos, en ese gran sacrificio que Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Tenemos que meditar en ese gran sacrificio que hizo Jesús, porque no fue cualquier cosa lo que hizo Jesús. Muchas veces nosotros miramos a veces la película, la pasión de Jesús, la pasión de Cristo, y miramos los azotes, miramos las palabras que le decían a Jesús, miramos los golpes, miramos los clavos, pero no analizamos lo que realmente estaba sufriendo Jesús en esa cruz. Estando en esa cruz, nuestro Señor Jesucristo clamó una de las palabras que habló. Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, hermano, derramó toda su ira sobre su Hijo. Dios derramó toda su ira sobre Jesús. Nosotros miramos los azotes, los clavos, las espinas, pero no nos damos cuenta de que la ira de Dios fue derramada sobre Jesús para que usted y yo pudiéramos tener la vida eterna, pudiéramos tener esa libertad de poder acercarnos a Dios nuevamente. Pero la gente hoy en día no aprovecha esa oportunidad, no es agradecida en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Hoy en día para la mucha gente la Semana Santa solamente son vacaciones, diversión, tomar, fumar, andar con mujeres y hacer de su vida lo que les dé la gana. Pero tenemos nosotros como cristianos, si tienes un conocimiento en la palabra de Dios, tienes que meditar y entender que tenemos que meditar en todo tiempo en la palabra de Dios y en ese sacrificio que Cristo hizo, que le costó su vida y le costó que su Padre le diera la espalda.
Porque cuando Dios miraba a su Hijo en la cruz, te miraba a ti, miraba a mí, y miraba a todo malhechor y a todo pecador y a todo un mundo lo miraba en esa cruz. Y por eso Dios le dio la espalda a su Hijo, para que cuando usted tome la decisión de servir a Jesús, tome la decisión de servir a nuestro Señor Jesucristo, cuando se acerque al Padre, cuando lo mire a usted, haga de cuenta que Dios va a estar mirando a su propio Hijo. No por nuestras propias fuerzas, sino porque Jesús pagó el precio. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El precioso sacrificio de Cristo, hecho, hermano, en la cruz, podemos nosotros mirar y entender lo que Jesús manifestó en su sufrimiento. Ese sacrificio, o lo que podamos mirar y entender, hermano, en el sacrificio, ese gran sacrificio perfecto que hizo Jesús, nos debe de motivar a nosotros a seguir su ejemplo, tal como lo dice el texto. Que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, que haya en nosotros, que nosotros podamos tener, hermano, el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Tenemos que reflexionar, hermano, en estas tres grandes lecciones que encontramos aquí, hermano, en estos versículos, en el sacrificio de Jesucristo. Y nos debe de motivar a nosotros en nuestra vida. Estas tres grandes, hermano, lecciones que nosotros podemos encontrar para nuestra vida es, hermano, la humildad que hubo en Jesús. Dice la palabra de Dios que siendo Dios, se despojó a sí mismo, dejó su gloria, dejó todo, hermanos, para que viniera a este mundo y se hizo como cualquiera de nosotros, como un hombre, se hizo hombre, se encarnó y habitó entre nosotros y sufrió por nosotros. Número 2, podemos mirar la obediencia de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue obediente hasta la muerte y la voluntad de su Padre Celestial. En la noche que Él se encontraba en Getsemaní, hermano, Jesús pudo haber dicho: no lo hago, no quiero ir a la cruz, no quiero morir por los pecadores, no quiero morir por ellos. Pero Jesús dijo: pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Padre. Y nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Otra de las cosas que podemos mirar es el gran amor de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 5:2: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué maravilloso y qué hermoso, hermano, saber que nuestro Señor Jesucristo, hermano, no fue entregado, sino que Él mismo se entregó por nosotros. Pero no se entregó, hermano, nuestro Señor por obligación. No se entregó, hermano, simplemente para cumplir una profecía, sino que nuestro Señor se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y yo te invito, querido hermano y amigo, que reflexiones en este tiempo y que tú y yo podamos llegar a la conclusión de ser mejores y servir al Señor de todo nuestro corazón, porque Jesús viene por un pueblo santo y perfecto que Él compró con su vida. Tú y yo tenemos que hacernos esta pregunta:
¿Habrá en nosotros, en nuestra vida, el mismo sentir que hubo en Jesús? ¿Habrá en nosotros humildad? ¿O habrá solamente soberbia, altanería? ¿Habrá en nosotros esa humildad? Tú y yo tenemos que hacernos esa misma pregunta. ¿Habrá esa obediencia a su palabra? ¿Habrá esa obediencia a hacer la obra de Dios? Tú y yo, hermano, tenemos la decisión. La Biblia nos dice que Dios nos dio libre albedrío de elegir hacer el bien o hacer el mal. Tú y yo somos llamados, como nos dice Efesios 2:10, hechos para buenas obras. Que Dios te bendiga, querido hermano y amigo que escuchas. Este es tu programa, Bellas Palabras de Vida, en voz del hermano Jesús Jordán. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que hayas escuchado una palabra para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos miramos, nos oímos el próximo programa, el sábado a la 1 p.m. Dios te bendiga y te guarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Escúchalas, pecador, bellas palabras de vida, bondadoso te salva. Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la Palabra de Dios. La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.